Hoy 2 de abril se conmemora el Día Internacional del Libro Infantil y Juvenil y es justamente con motivo de celebrar el nacimiento del escritor Hans Christian Andersen, que ha escrito tantos cuentos e historias que nos encantan, ¿no? Tenemos la posibilidad de dialogar con una escritora gigantesca que es María Teresa Andrueto. María Teresa está en comunicación con No hay tamaño para la radio, le vamos a dar la bienvenida. Hola. Hola María Belén, hola chicos, ¿cómo están? Un gusto, con la voz un poco rara porque estoy un poco gripada, estoy comunicándome con ustedes. Nosotros, bueno, tenemos acá sobre la mesa tantas historias que nos has regalado y lo primero que se me ocurre preguntarte en este momento justamente es ¿qué significa la literatura infantil para vos? Muchas cosas, sería... uno podría hablar de una zona de libros, porque dentro de lo que se considera libros para chicos, puede haber libros informativos, libros de cuentos, de poemas, novelas, es muy amplio el campo. Habitualmente se le ha definido como un género, pero creo, y me parece que últimamente estamos viendo que no es así, es una zona de libros, ciertos libros que pueden leer lectores que empiezan a formarse. Y en lo mío personal ha significado, muchas cosas, muchos reconocimientos, muchas gratificaciones, muchas publicaciones. Y digamos, un escritor, cuando se siente inspirado, cuando surge una idea para empezar a narrar una historia, ¿se propone que sea para niños o para adultos? O sea, ¿cómo es el proceso de escritura? Seguramente es muy distinto para cada... varía de un escritor a otro. En mi caso, solamente ha aparecido ese para quién en lo que he escrito y publicado para lectores muy pequeños. Libros como Benjamino, la colección Fefa es así, o ¿qué otro caso? Tal vez La Durmiente. Son Zapatero Pequeñito. Son cuentos en los que, digamos, desde el primer momento yo imaginé que iban a ser escuchados o leídos por un niño. No me pasaba así en otros libros que han salido en colecciones infantiles o juveniles, pero que yo los había escrito prescindiendo de eso. Incluso son cuentos que había escrito cuando ni siquiera sabía que iba a publicar alguna vez, ni para niños ni para grandes. Por ejemplo, todos los cuentos de Huellas en la Arena, los del Anillo Encantado, por ejemplo, son cuentos que yo escribí, Stefano, la novela Stefano, La Niña, el Corazón y la Casa. No son libros que yo escribí pensando específicamente en un lector niño, aunque sí tengo una consonancia, digamos, hay cierta parte de mi escritura como que tiene como un tono quizá que conserva algo del relato oral, que por ahí lo vuelve apropiado para un chico ya no tan niño o para un joven, ¿no? Un jovencito que esté iniciándose en la lectura. Pero volviendo a tu pregunta, en mi caso, solo en los libros que han tenido que ver que han salido destinados a lectores muy pequeños, ¿no? A veces a mí misma me confunde en el sentido de el para quién, porque muchas veces son novelas que no son para un lector niño, pero a lo mejor el personaje es una niña que se hace mujer, etcétera, ¿no? Uh-huh. Entonces, porque no necesariamente un libro para chicos tiene que tratar específicamente de la infancia, y no necesariamente hablar de la infancia convierte un libro en libro para niños. Pero lo que sí sucede es que en todo escritor la infancia alimenta un cierto deseo de palabras y quizá alguna carencia, que es lo que provoca la escritura, porque la escritura nace, como casi todas las cosas que hacemos, nace de alguna falta, se alimenta también de alguna falta que queremos cubrir, llenar, reparar. Todo está ahí en la infancia, ya sea porque lo tuvimos o ya sea porque no lo tuvimos. ¿Quiénes han encontrado lugar en tu pensamiento hasta que tu voz, digamos, poética, tu relato literario se hizo visible a todos nosotros? ¿Quiénes fueron tus
tus inspiradores, tus escritores. Claro, hay algo de la vida y algo de la literatura. En la vida misma, en mi casa, se contaban muchos relatos. Había libros, pero también había mucho contar, no tanto contar cuentos, sino contar historias familiares. O sea, entonces yo he tenido como un registro de personas que eran personas comunes, que a lo mejor habían sido migrantes de Italia a la Argentina, habían vivido en ciertos pueblos o le habían pasado ciertas cosas. Y yo, no sé, mi oído estuvo muy dispuesto a recibir eso. Entonces se hablaba mucho de lo que uno llamaría la novela familiar, lo que se llamaría la novela familiar. Entonces tengo registro, como hasta mis tatarabuelas, por ejemplo, que no eran personas ni de gran situación social, eran personas comunes, pero sí hubo un registro que se hizo de madres a hijas, sobre todo de las mujeres de la familia hacia atrás, varias generaciones. Entonces, eso me alimentó mucho. También mucho la música popular, lo que escuchaba por la radio, los distintos modos de hablar de la gente. Yo vivía en un pueblo, pero en el pueblo pronto me di cuenta de que había distintas formas de decir las cosas y que esas formas se correspondían con distintas condiciones sociales, procedencia geográfica, etcétera. Eso siempre me interesó mucho. Y luego las lecturas. Cuando era muy niña, bueno, yo leí mucho desde muy temprano, con mucha voracidad. Bueno, hasta los 12 años más o menos, leí de todo sin categorizar, digamos. Entonces eran desde historias de crímenes, vidas de santos, diccionarios, libros de la colección Robin Hood, fotonovelas, bueno, todo, digamos, una cosa muy como compulsiva, diría, ¿no? Uh-huh. De lectura, que luego se organizó bastante cuando yo ingresé al secundario. Yo tenía 13 años, 12, y en la biblioteca del colegio encontré los libros de la literatura argentina de ese momento, que los autores consagrados, digamos, en ese momento todavía estaban vivos, eran, por decir, Borges, Cortázar, Sábato, como gente como Simone de Beauvoir, Sara Gallardo, Viollet Leduc, bueno, ese tipo de literatura, que eran Nathalie Sarrain, eran escritores que no formaban tanto parte de la lectura de una chica de pueblo. Claro. Luego fui a la universidad y ahí sí empecé a leer en relación con el contexto. Y eso no cambió más. Una lectura relacionada con las tradiciones de la literatura del país y con lo social y con lo político. Y luego la literatura infantil nació para mí recién en el año 83, 84, que yo ingreso a un centro de literatura infantil que se llama CEDILIC, y a la vez estoy siendo mamá. Claro. O sea, momentos muy conmocionantes y movilizadores, ¿no? Sí, y el comienzo de la literatura infantil tiene que ver con el fin de la dictadura, mi comienzo como madre, y mi recuperación de un lugar de trabajo relacionado con la literatura, porque yo había estado todos los años de la dictadura sin poder dar clases. Qué increíble, ¿no? Es como que yo nací en el 82, yo nací 20 días antes de la guerra de Malvinas, del inicio de la guerra. Hoy justamente. ¿Viste? Entonces es como muy movilizador pensarte en ese contexto, en todo lo que tuviste que callar tal vez y en todo lo que volcaste en tus historias para... Así es, porque yo todo ese tiempo, yo recién empecé a publicar cuando tenía 40 años, o sea que yo, toda mi juventud, yo empecé a escribir muy temprano. Y bueno, han sido, no sé, más de 20 años de escritura en silencio. Qué increíble. Sí. María Teresa, te voy a presentar a Catalina Villordo, a Justina Pérez, a Emilia Oldani y a Agustín Sender, que son los lecturones que van a hacer algunas preguntas también, porque estamos acá rodeada de tus obras y realmente estamos muy emocionados de poder dialogar con vos. Pero qué maravilla tener esos entrevistadores. Hola, buenos días. Hola, ¿qué tal sos? Catalina. Catalina, hola Catalina. Te quería preguntar, ¿qué es para vos un lector o una lectora?
Ay, un preguntón, lecturón. Para mí, un lector es alguien, un buen lector es alguien capaz de dejarse atravesar por un libro. Y un buen escritor es alguien capaz de atravesar al otro con su libro. El corazón del otro, me refiero. ¿De qué modo sacar? ¿Vos quién sos? Justina. Justina. ¿De qué modo puedes sacar las ideas para que puedas escribir los libros? ¿Cómo me aparecen las ideas? Sí. Casi siempre es primero que empiezo sin que yo lo decida. Nunca yo hago un plan de decir voy a escribir un libro sobre tal tema o tal cosa. No empieza así, empieza que veo algo que no esperaba, que lo veo en la calle o en el ómnibus o en la casa de alguien, y eso es como una imagen que, bueno, me empiezo a dar vueltas en la cabeza y me empiezo a preguntar cosas sobre eso. ¿Cómo será? ¿Por qué es así? ¿Por qué hizo esto y no hizo esto otro? Y entonces en algún momento aparece una frase, pero a veces pasa mucho tiempo, a veces pasan años que tengo esa imagen guardada en la cabeza. Por ejemplo, en La niña corazón en la casa, esa imagen apareció en el año 89 y yo la escribí en el año como en el 2006, creo. O sea, que pueden pasar muchísimos años y no se me va, es como si yo tuviera una biblioteca también en la cabeza de escenas, por supuesto que muchas se me olvidan, pero de escenas que me conmovieron. Y me pregunto cosas y todo, y de pronto un día aparece una frase y va en relación a esa escena, y ahí empiezo a tirar del hilo. Hola. Hola, ¿con quién hablo? Emilia. Con Emilia. Hola, Emilia. Una pregunta. ¿Qué te inspiró a escribir cuentos para chicos? ¿En qué me inspiro en cuentos para chicos? Sí. Es lo mismo que para grandes. Es algo que vi, puede ser que vea a un niño. Por ejemplo, hace unos días, no he escrito un cuento sobre eso, pero a lo mejor, quién sabe, alguna vez aparece un vecinito que tiene 4 años y que me conoce a mí, sabe que escribo libros, porque alguna vez, vecino querido, escribo libros porque les suelo regalar los libros que hago, y que tiene una amiga de su mamá que es bibliotecaria. Me preguntó, Tere, ¿todas las bibliotecas son las de Marta? Marta es la bibliotecaria amiga de su mamá. ¿Y todos los libros los escribiste vos? Entonces, bueno, un niño puede pensar, como conoce a una sola persona que escribe, entonces puede pensar que todos los libros los hace esa mujer. Bueno, a lo mejor eso podría dar algo, que no se me ocurrió, solo la atesoro como una imagen bonita. Hola, soy Agustín. Hola, Agustín, ¿cómo estás? Te queríamos preguntar si Campeón era una historia real. Sí, bueno, transformada, por supuesto, como hace uno cuando escribe cuentos, ¿no? Pero sí es real. Lo que es real es que en el pueblo donde yo vivía, cuando era chica, un pueblo pequeño en ese momento de la llanura cerealera de Córdoba, un toro de un campo de la zona salió campeón holando-argentino de la Sociedad Rural Argentina. Y esto, para quienes no conocen, el cuento tiene una impronta social muy fuerte, porque en la rural generalmente los que ganan son los toros de los grandes productores agropecuarios, los que tienen grandes estancias y demás, porque son los que pueden tener los toros más valiosos. Y en este caso era una gente de un campo mediano, de un pequeño pueblo, y ese toro salió campeón. Después salió campeón varias veces, pero fue un animal extraordinario, digamos, para los que conocen de animales. Y bueno, cuando el toro salió campeón y lo trajeron de nuevo al pueblo, el pueblo hizo una fiesta para recibirlo.
Y se fueron las escuelas, todas las cosas que tienen las grandes fiestas escolares, ¿no? Entonces, bueno, yo exageré un poco todo, por supuesto, y siempre supe, bueno, hice dos cosas. Decidí contarlo desde el punto de vista de un chico de la escuela, que está por ir a ver la fiesta. Incluso les puse los sobrenombres, son los de mis compañeros de entonces, del grado. El Lencho. Yo me lo sé de memoria. Lencho, el gringo, el japonés, que en realidad no era japonés, sino que tenía los ojitos así que... Es impresionante esta historia. Nosotros cuando la leemos, cuando yo empiezo, hago todo, digamos, toda una actuación, Sí. y empiezo, el negro salió campeón, y acá el negro es Colón, el equipo de fútbol más grande, pese a que tengo todos los lecturanes que son de Unión, que es el equipo yo contrario, Catalina es de Colón, pero todos están a la expectativa de saber qué hizo Colón, cuántos goles metió, y cuando llegan al final y dicen que es el Toro, es como una traición que les hago. Bueno, eso siempre supe, que la gracia tenía que estar en revelar solo al final. Entonces hay toda una estrategia de escritura para que el final esté, para la sorpresa del final, ¿no? Entonces, bueno, cuando el rector habla, no puede decir este chico, este muchacho, este animal, este toro, entonces, ¿qué puede decir? Dice, esta criatura, Sí. bueno, criatura le puede ir a cualquiera. Literal. Yo te quería hacer una última pregunta. ¿Qué sentiste al ser premiada con el Nobel de la literatura, se puede decir, la literatura para chicos, de Hans Christian Andersen? Sí, hoy, que justamente hoy se conmemora el Día del Libro en homenaje a él. Bueno, qué sé yo, primero un susto, una impresión, una sorpresa, una mudez, porque la verdad que no me lo imaginaba. Había celebrado ser la representante por Argentina, porque eso es algo que durante 2 años uno es el representante por su país, y eso había sido un honor para mí. Cené con mi familia cuando tuve ese honor, pero nunca me imaginé que iba a ser el premio para mí, porque cada bienio Argentina presenta su candidato, pero bueno, hay mucha gente en el mundo y demás. Después circuló por internet que yo era una de las 5 preseleccionadas. Circula, no me lo avisaron a mí, sino que circula en las redes. Y bueno, me pareció más impresionante, pero tampoco pensé. Así que ese día, cuando me avisaron, que fue después que el premio se anunció, yo estaba en mi casa y el premio se anunció en Bolonia. Entonces, bueno, primero lo anuncian, porque es una sorpresa, digamos, y recién después le llaman a la autora. Así que la verdad que me quedé, totalmente impresionada. Me fui recomponiendo un poco, porque de pronto se produjo como una avalancha de prensa impresionante, y de llamados, de teléfonos, de amigos, de felicitaciones, y después ya, al domingo siguiente, bueno, mi marido le hizo un mail así a algunos amigos, y esos amigos a otros, y esos a otros, que quien quisiera venir a casa, tipo picnic canasta. Hicimos un domingo de picnic canasta, se juntaron casi 200 personas acá, y celebramos acá en el patio. Creo que ese premio no solo lo mereces por lo que sos como escritora, sino también por lo que transmitís como ser humano, porque creo que en cada una de las historias que llegan a través de los libros que publicás, llega un pedacito de esa calidez, de ese compromiso social, de la comprensión de la vida que tenés. Tu mirada es necesaria, y por eso Agustín te va a hacer una última pregunta que tiene que ver con los lectores. ¿Qué mensaje les das a los chicos sobre la lectura? Bueno, yo creo que mira, yo vivía en un pueblo chiquito, en esa época no había mail, no había internet, no había teléfonos celulares, no había casi teléfonos fijos, había muy pocos en el pueblo, íbamos poco a otros lugares, o sea que nuestra vida se quedaba dentro del pueblo. Los libros me permitieron ir a otros lugares, conocer otros. Cuando digo ir a otros lugares, no me refiero solamente a
la idea de pasear o del turismo, sino ir a otras cabezas y a otros corazones. ¿Cómo hubiera sido mi vida, o la vida de uno, si a uno le hubieran tocado las condiciones tales o cuales de otro personaje que vive en otro lugar, o en otra época, o tiene otra condición cultural, o sexual, o social, o de salud, etcétera, ¿no? O de edad, etcétera? Entonces, los libros siempre permiten ensanchar la experiencia, la literatura, la ficción, ponerse en el lugar de otro y desde otro poder pensar y volver a nuestra condición enriquecidos por eso que ese otro virtual, digamos, literario nos da. Entonces, una persona que es muy lectora es una persona que conoce más del mundo, de la vida, aunque viva en su pequeño lugar, conoce más del mundo, de la vida, de los lugares, de la sociedad. Y además, la literatura siempre nos pone, cuando es buena literatura, siempre nos pone en un lugar que es un poquito incómodo para que pensemos, para que podamos sentir, para que podamos romper un poco nuestra comodidad, nuestro adormecimiento. Nos despiertan, los libros nos despiertan. Y entonces una persona que lee, que mejor si empieza cuando es niño, porque si empieza cuando es niño, cuando es grande va a ser lector, una persona que lee es una persona más consciente de ella misma y del lugar donde vive y del país donde vive y del mundo en el que está. María Teresa, muchísimas gracias por esta entrevista. Estamos muy felices de haberte conocido un poco más. Algún día ojalá podamos conocerte personalmente. Sí, ojalá. ¿Y sabes qué quiero decirte, María Belén, y a los chicos? Que yo por muchos años he coordinado talleres con niños y con jóvenes, y entonces conozco mucho, puedo imaginarlos ahí reunidos, ellos, ustedes con María Belén en ese tejido que se arma, ese tejido de calidez y de experiencias que se arman en torno a un taller. Gracias. No, gracias. Ustedes. Un beso muy grande. Un beso grande. para todos. Chao, hasta luego. Chao, Gracias. chao.